Otra vez por acá. Cuidado, polillita curiosa. No vaya a ser cosa que por querer acercarte a la luz, en realidad estés volando directo al fuego. Esto es la mágica historia, la fea verdad al desnudo. En el video pasado vimos algunas supersticiones y leyendas negras asociadas al número 13, mismas que disimulaban y escondían el verdadero carácter sagrado y esotérico de la cifra. Dijimos entonces que el número 13 o el 12 más 1 realmente estaba asociado a una realidad temporal y física distinta a la nuestra y al concepto del viaje interdimensional, ya sea asociado a la muerte o a un viajero o invitado especial con la capacidad de viajar entre dimensiones. Muy bien, veamos ahora quién es este invitado o viajero interdimensional. Pero para hacerlo debemos comprender algunos conceptos asociados a los más oscuros rincones del misticismo humano. Primero debemos entender que este viajero no puede presentarse físicamente en nuestra realidad usando su verdadero cuerpo. Para eso necesita obligatoriamente ocupar uno ajeno perteneciente a esta dimensión. ¿Le parece esto algo difícil de entender? Bueno, para los antiguos no lo era tanto, ya que ellos manejaban desde mucho antes el concepto de un universo ordenado en 12 dimensiones, representadas en el cielo, a través de las 12 constelaciones y su equivalente en el orden terrenal a través de los ciclos de 12. El día y la noche, con 12 horas, el año, con 12 meses, el panteón de 12 dioses. Acá me detendré un poco, ya que los medios de comunicación masones dan a entender que el número predominante en los panteones antiguos era el 9 y no el 12. Pero cuando esto ocurre, era porque esa cofradía de 9 dioses estaba subordinada a una trinidad superior, es decir, 9 más 3, 12, completando el número del orden celestial divino. Otras veces, el escalafón de dioses era superior a 12, pero siempre en una cifra múltiplo de 12. Por ejemplo, los sumerios y sus 60 rangos divinos, 12 por 5, 60. O los cabalistas y sus 72 nombres de Dios, 12 por 6, 72. Y esto derivado seguramente del matrimonio divino entre él y Asherah, más sus 70 hijos, que daban 72 dioses, nuevamente, 12 por 6, 72. Cabe mencionar que esta Asherah es la misma que posteriormente es mencionada en la tradición hebrea como esposa de Yahvé. Tenga esto en cuenta, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante. Por último, quisiera mencionar algo que ya he compartido anteriormente, y es el caso de los hititas, conocidos como el imperio de los 1000 dioses. Esto porque cuando conquistaron Anatolia no eliminaron los dioses de las etnias subyugadas, sino que los asimilaron como propios, pero divididos en grupos de 12, ya que ese era el número de entidades que adoraban repetidamente sus pueblos vasallos. Otros múltiplos del 12 son el 36 y el 360. 12 por 30, 360. Y 360 grados son los que tiene el círculo perfecto del firmamento. 360 días tenían también los antiguos y primigenios calendarios anteriores al gran cataclismo que afectó el eje de la Tierra, obligando a corregir el curso del año en un calendario de un poco más de 365 días.
Pero de eso podemos hablar otro día, porque en definitiva lo importante acá es que el cielo y su orden marcaban el origen de lo divino para el hombre antiguo, y la tierra junto al inframundo no eran un sistema aislado a esta cuestión, sino parte de un todo. Este concepto es muy importante si se quiere entender lo inútil de discusiones como la que se da entre terraplanistas y amantes de la Tierra globo o global. Lo que nos importa es que el hombre asociaba al cielo con un orden y con lo divino. Esto es tan así que la misma palabra Dios proviene de los términos Dieus o Deivos del protoindoeuropeo y que estaría asociado a los términos luz, cielo y día, es decir, luz del cielo o luz del día. Por lo tanto, hablando religiosamente, no puede existir nada más pagano que el propio término Dios. Pero no se preocupe, porque el significado de las palabras con el tiempo tiene más que ver con cómo las empleamos o asimilamos que con su origen. Por lo tanto, puede continuar diciendo cosas como que la luz del cielo te bendiga o que la luz del cielo me acompañe, ya que la intención con que usted lo dice le dará su real significado. Pero para el hombre antiguo no era tan sencillo este asunto. Ellos sabían que existía una diferencia entre la simple luz del cielo y las entidades vivas que ellos consideraban dioses. En parte, este asunto lo resolvieron con algo que ya explicamos anteriormente, y es la real traducción del término ángel y su versión original Malak, que significaría rey del cielo. Un término que describiría de mejor manera a estos seres espirituales, pero que no diferenciaría si nos referimos a una entidad benigna o maligna, es decir, a lo que nosotros entendemos como ángel o demonio. Es más, según los cabalistas, el término derivaría de la palabra Malhut, que significaría algo así como nosotros, nuestro mundo. El asunto es que estos reyes del cielo se las habrían arreglado para transmitir al hombre los rituales necesarios para que sus espíritus poseyeran un cuerpo humano. Prueba de ello fue el hallazgo en el yacimiento de Eridu, en Irak, de unas esferas de terracota datadas en 11.000 o 12.000 años que describen el ritual de Urush Daur. En estas esferas se describe de manera detallada el manual necesario para que el alma de una persona pueda poseer la de otra. Este manual incluye los métodos, tipos de candidatos para ser donadores de cuerpos, efectividad del ritual en porcentajes de posesiones de acuerdo a la edad de los implicados y las aplicaciones prácticas del ritual. El proceso de este ritual consistía en someter al donante a una serie de torturas físicas y psicológicas que podrían extenderse por días, semanas o incluso meses. Todo esto con el objetivo de debilitar el cuerpo a tal punto de lograr la separación de éste con su alma. Es importante aclarar que el ritual no era efectivo si el donante moría en el proceso. Por eso era importante que la víctima no fuera demasiado vieja o joven. Los preferidos eran los niños entre 8 y 14 años. En ellos, la efectividad del Urush Daur llegaba a 40 de cada 60 posesiones y bajaba hasta los más ancianos, donde solo se conseguía 1 de cada 60 posesiones. Cabe señalar que este ritual fue perfeccionado en el tiempo, llegando a la era moderna a conseguir bajar la edad ideal hasta los infantes de 3 años.
tal como lo aconsejaba el mago negro Aleister Crowley. Algunos investigadores creen que los miembros de familias pertenecientes a sociedades secretas ofrecen a sus hijos de esta edad para tales propósitos. Aunque no todos son candidatos aceptables, existen características específicas que los hacen más apetecibles, como marcas de nacimiento o la presencia de una malformación ocular llamada coloboma. ¿Recuerda el caso de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann? En fin, mejor volvamos a nuestro tema. Algunas de las aplicaciones prácticas del Urush Daur eran reemplazar el cuerpo enfermo o moribundo de algún personaje importante. También servía para poseer el cuerpo de un enemigo, para posteriormente usarlo como espía, o simplemente suplantar a un monarca problemático por un personaje más deseado. La monarquía siempre ha tenido en cuenta esta posibilidad, y es por eso que los rituales de coronación están llenos de pruebas para verificar que la persona que se va a entronar sea efectivamente la que se piensa. ¿Pero qué ocurría con el alma del donante? Bueno, en algún momento del ritual, esta era depositada dentro de una vasija de barro sellada. Qué burdo y chistoso, ¿no? Bueno, esta técnica no es exclusiva de Mesopotamia. Los brujos haitianos, que poseen la técnica de zombificar personas, también dicen guardar el alma de estas en simples vasijas de barro. Así, la persona queda solo con un leve resabio de su espíritu que le permite seguir viviendo y cumplir con órdenes básicas. Recordemos que los egipcios y algunas culturas indígenas ya habían descrito la presencia en el cuerpo humano de un alma grande que mantiene nuestra personalidad y características que nos definen, y un alma pequeña que está unida al inconsciente y a las actividades reptilianas de nuestro cuerpo. Lo interesante es que estas vasijas de barro servirían no solo para contener almas o espíritus humanos, sino que, como en el caso de los árabes, estos habrían adaptado el ritual a tal punto de conseguir encarcelar seres espirituales. ¿Les suena la lámpara de Aladino? Bueno, esta historia está basada en artefactos reales encontrados en yacimientos arqueológicos por cientos y descritos minuciosamente en la literatura esotérica árabe pre- y post-musulmana. Los árabes nombraban a estas entidades espirituales como jinnis, djinns o genios, como los conocemos nosotros. Este tema es bastante largo, lo que no me permite tocarlo ahora, pero sí quisiera compartir un hecho curioso, y es que durante la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003, fue ampliamente publicitada la noticia del saqueo del Museo de Bagdad, primeramente culpando a miembros del régimen de Saddam Hussein, pero recientemente varias investigaciones han asegurado que fueron los mismos soldados norteamericanos los que perpetraron el hecho, y lo que es peor, no solo con motivos de robo de artículos valiosos, sino que además se cree que con fines de borrar la historia mágica esotérica del hombre y su conexión con la historia bíblica. Así, entre otros artículos de oro, también desaparecieron o se destruyeron textos de arcilla como los originales de la epopeya de Gilgamesh o los compendios astrológicos sumerios y babilónicos. Pero esto no termina aquí, ya que algunos investigadores han denunciado que ese día, junto a los saqueadores, habría ingresado al museo un grupo de soldados de élite con una única misión: de bajar a los subterráneos donde se encontraban los depósitos de cientos de estas lámparas o vasijas de genios y romperlas. ¿No le parece esto algo demasiado extraño y bizarro?
¿Un grupo de Rangers con la misión de romper botellas de barro? En fin, sigamos avanzando en nuestro tema. Ya hemos visto cómo los antiguos llamaban a los seres espirituales celestiales, Rey del Cielo, en su expresión Malak y todos sus derivados, Melek, Malik, Moloch, etc. Pero ¿qué ocurría si querían referirse a un ser espiritual mayor? Ya sabemos que el término Dios no les serviría. Ha llegado el momento de hablar de Él. Y es que cuando digo Él, no me refiero al pronombre, sino al término Él, que se traduce como Dios en la Biblia, y que genera otros términos similares, también traducidos como Dios en el Sagrado Texto. Elá, Eloá y el supuesto plural Elohim. Pero en la Biblia existen muchos términos para referirse a Dios. Incluso algunas veces son usados correlativamente en una misma frase. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento existen frases como esta: y así lo quiso Dios, el Dios de Israel. Pero en el texto original diría algo así como: y así lo quiso Adonai, Eloá, Israel. Tomando en cuenta que el mismo término Israel a veces sirve para nombrar la nación o una persona, o incluso como sinónimo de Dios. Entonces, la frase quedaría: y así lo quiso Dios, Dios, Dios. ¿No le parece que hay algo raro aquí? Bueno, veamos entonces quién es Él. El término Él, bíblicamente hablando, es uno de los usos más primitivos para referirse a Dios. Tanto así que muchos nombres de ángeles llevan la acepción para demostrar que se habla de un ser espiritual. Por ejemplo, Rafael, Miguel, Gabriel. También nombres de patriarcas, Daniel, Ezequiel, etc. Pero también nombres de demonios, Azrael, Azazel, Beliel. ¿Qué pasa aquí? Pensemos, por ejemplo, en el pasaje bíblico en el que Jacob lucha con un ángel, cuando éste retornaba a Canaán. Este ángel es descrito como una simple persona o como el propio Dios por distintos exégetas. Incluso algunos lo describen como el ángel caído. El asunto es que el ángel, al no poder vencer a Jacob, lo hiere en el muslo y luego le cambia el nombre por el de Israel, que se traduciría como el que lucha con Dios o contra Dios. Jacob, en agradecimiento a esta bendición, nombra el lugar como Peniel, es decir, el rostro de Dios. Posteriormente, el mismo Jacob levanta un altar en honor a él, quedando claro con esto que al menos una vez en la Biblia un importante patriarca le rinde sacrificio a él. Y bueno, ¿cuál es el problema?, me dirá usted, si él significa Dios. El problema es que él es uno de los dioses más antiguos y el más importante de la cultura cananea, donde el término se traduce como Dios o Padre de todos los dioses o el Dios, para distinguirlo de los otros. Para los antiguos semitas, la raíz de la palabra era Il, y su homónimo para Dios, Ilum. El mismo Il era usado por los sumerios para referirse a Anu, el Padre Divino. Il se empleaba también en Ugarit para reconocer a Dagán, un dios muy extendido entre los amorritas y elamitas. Recordemos que en Ugarit él era esposo de Asherá, la madre de todos los dioses. Recordemos que Il también era usado en los nombres originales de los 7 ángeles primigenios de los Esidi
incluyendo a su líder, el ángel caído Azraíl. Él en Canaán también era conocido como el abuelo y era representado como un anciano de largas barbas, algo muy similar a nuestro tatita Dios. Otro personaje viejo y barbudo que lleva el término él es Papá Noel. Si usted busca el significado del nombre, encontrará que simplemente es un sinónimo de Navidad. Pero en realidad, Noel proviene del nombre Natanael, que significaría algo así como el que tiene el favor o los favores materiales de Dios. Un significado idéntico al de Azraíl, es decir, Papá Noel sería otra forma de nombrar al ángel caído, dueño del mundo material. En el libro de Enoc, él sería uno de los 200 demonios que habrían jurado sobre la cima del monte Hermón apoderarse del mundo al aparearse con mujeres humanas para dejar así su semilla y entregarles a estas los secretos necesarios para el inicio de la civilización. Babilonia era conocida primitivamente como Babel, es decir, la puerta de Dios, y uno de los dioses más importantes en toda Mesopotamia era Baal o Bel, que se traduce como el Señor o el Amo. Pero, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué tenemos a uno de los nombres de Dios asociado a dioses paganos, demonios y ángeles caídos? Por favor, que alguien llame al Vaticano y les advierta. Mejor no. Les aseguro que ellos ya están al tanto de este tema. ¿Existirá algún detalle que vuelva a colocar todo en su sitio? Es decir, a los malos en el infierno y a los buenos en el cielo. No lo sé, pero probemos analizando cómo se escribe la palabra. Tal vez esto nos traiga alguna respuesta. Muy bien, él se escribe, por supuesto, con 2 letras, pero no son la E y la L. Recuerde que este es un término muy antiguo y se escribía con la letra Aleph y Lamed. Claro, si se iba a crear un término para Dios, debía iniciar con la letra designada para representar a Dios, es decir, la Aleph. Recuerda, el torito del cielo y el dueño del mundo material. Pero acá tenemos un detalle, y es que la Aleph no es una vocal, ¿lo recuerda? Sino más bien una consonante muda que sirve para enfatizar la pronunciación de la letra que le precede, en este caso, Lamed. Es decir, para entender la pronunciación fonética de él, debe tratar de imaginar cómo sonaría la letra L, pero sin la vocal E y con una pronunciación exagerada. ¿Le cuesta crear el sonido en su mente? Lo voy a ayudar, pero lo haré solo una vez y no me moleste por eso. Esto lo hago solo por usted. Muy bien, el término él para designar a Dios sonaría algo así como Allah, Allah, Allah. Sí, lo sé. El término se parece mucho al nombre del dios musulmán. Y por esto, algunos investigadores también insinúan que están conectados. Por motivos de seguridad personal, nunca se sabe quién puede estar escuchando. Debo decir que esta idea no me pertenece y solo transmito una teoría que ha sido pública desde algún tiempo. Otra cosa que se deriva de la pronunciación del término él
es que su rara fonética puede ser interpretada como el, il, al e incluso ol, dependiendo de quién la pronuncie. Esto explicaría todas las variables del término, además de los del término malak, que en su centro también lleva la dupla Aleph-Lamed. Por eso los distintos términos para designar a Rey del Cielo y Dios. Muy bien, esto nos ayuda a entender las variables de los términos, pero no nos entrega información acerca del real significado de él o de a quién se refiere. Tal vez tengamos mejor suerte viendo el valor numérico de la palabra. Esto se conoce como gematría y es muy usado entre hebreos y cabalistas. Debo aclarar que esta disciplina es muy complicada y que no encontré una interpretación de gematría, al menos pública, para él. Por lo tanto, tendremos que contentarnos con mis humildes cavilaciones. Empecemos. Aleph tiene la posición 1 en el alfabeto y su valor numérico también es 1. Mientras tanto que Lamed tiene la posición 12, cumpliendo así un poco con el término en clave para 13, ¿recuerda? Es decir, 12 más 1. Pero acá tenemos un detalle, y es que el valor numérico de Lamed no es el 12, sino el 30. Esto porque el valor numérico de las letras hebreas asciende de 1 en 1 hasta la posición número 10, y luego lo hace de 10 en 10, es decir, 10 para Yod, 20 para Kaf y 30 para Lamed. Pero aún tenemos un nuevo detalle, y es que las letras finales de una palabra tienen un tratamiento especial en gematría, por lo que al parecer, en este caso, el valor numérico de Lamed sería solo el 3 sin el 0, es decir, él sería 1 más 12 o 1 y 3, es decir, 13 en ambos casos. Obviamente puedo estar equivocado, pero teniendo en cuenta estas coincidencias, él no sería un término para definir a Dios, sino para designar al número 13 y en su forma esotérica, es decir, como el viajero interdimensional. Por último, podríamos reducir la cifra 13 a 4, es decir, 1 más 3, y esto tal vez nos insinuaría de cuál dimensión vendrían estos o este viajero interdimensional. La cuarta. En fin, la interpretación final a estas divagaciones la tiene usted. El asunto es que esta interpretación también explicaría por qué el término es usado tanto para entidades oscuras como luminosas, ya que no sería un sinónimo de Dios, sino más bien una característica de los seres espirituales. Y en el caso de ser usado de forma especial para el Dios, creo que designaría tanto al benigno como al otro, y a sus respectivas huestes, ya que recuerde que el término también tiene derivaciones en plural. Es decir, no sería lo mismo decir el viajero interdimensional, es decir, él, a los viajeros interdimensionales, es decir, Elohim. Habría una diferencia, tanto en la cantidad como en el estatus. Por último, quisiera compartir con ustedes las cartas del tarot asociadas a los números de este tema. Primero, el 1 de la Aleph, que en el tarot sería el mago, que representa la búsqueda de la verdad, y en algunos tarot contiene simbología similar a la de Baphomet. Luego, el 12 de Lamed, el colgado. Este representa la sabiduría, pero la que cae del cielo. Además, su postura nos recuerda un 4 invertido.
sin comentarios. Luego el 4, del 1 más 3. En el tarot sería el emperador o el amo. Acá creo que no es necesario agregar nada. Y por último, la carta 13, que mencionamos en el video pasado y que representa el último viaje, nuestro propio viaje interdimensional. Solo debemos tener un poco de paciencia y también nos convertiremos en un número 13. Esto fue la mágica historia, la fea verdad al desnudo.